Ya viste el video, perdón, ya viste el título, así que me presento. Mi nombre es Shirley Basilio. Bienvenido a Esforzada y Valiente Podcast. Aquí hablamos de temas relacionados a la Biblia, temas espirituales, temas de crecimiento espiritual, discernimiento y más. Así que si eres nuevo en este canal, pues vamos a hablar de eso. Seguramente has llegado por el título y efectivamente lo que has visto es real. La gente está empezando a comentar esto y lo hemos visto en un podcast que me llamó bastante la atención porque habla, no cualquier persona, habla un especialista en el tema. Para esto, los cristianos evidentemente no creemos en ovnis, no creemos en extraterrestres, pero la Biblia nos habla de ciertos personajes que existen aparte de los humanos. Así que en este video te voy a hablar un poco acerca de eh, si es que los demonios son aliens o no. Así que si tú tienes tu experiencia, yo te animo a que me la cuentes, déjamelo en los comentarios, porque sé que hay muchas preguntas alrededor de esto y creo que nosotros no podemos ser ajenos a esas interrogantes. Así que antes de empezar, te bendigo, Dios te bendiga, espero que estés teniendo un tiempo agradable en este canal. Millones de personas alrededor del mundo aseguran que por lo menos han visto un ovni una vez en su vida. Em, Pilotos militares, hasta el Pentágono ha desclasificado videos, ¿no? Pero, ¿y si es que lo que estamos viendo en los cielos no viene del espacio, sino que viene de otro lado, de otra dimensión? Em, y más aún, ¿qué pasaría si te enteras que la Biblia ya te advertía de todo eso? Em, Hoy día vamos a hablar acerca de esto, creo que es un tema muy importante, y esto en base a el Congreso de los Estados Unidos sobre las UAPS en 2023 y 2024, que han sido las declaraciones de David Grush, que cuenta esta situación, la existencia de aliens, ¿no? De que ellos le llaman aliens. Entonces, eh, quisiera aclararte tres cosas importantes. La primera es que la Biblia no menciona la palabra alien ni la palabra extraterrestre, empezando por ahí. Segundo, vamos a explorar posturas cristianas que son serias, ¿ok? No nos vamos a ir por la conspiración, ni los mitos, ni nada. Te estoy hablando de cosas reales, que son reales, serias, como decimos en Perú, firmes. Entonces, te pido por favor que acá no hay floro, no hay mito. Todo está en este libro, ¿ok? Y tercero, yo te invito a que tú saques tus propias conclusiones. No me creas a mí solamente, busca información por tu cuenta, busca información por tus propios medios y estoy seguro que también, segurísima de que vas a llegar a una conclusión. Am, pero primero, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre esto? Yo estuve investigando muchísimo sobre esto porque antes de empezar tienes que obviamente investigar, ¿no? Hay un antiguo que decía, el que no ha investigado, que no hable. Así que yo me puse a investigar, hice mi tarea. Así que es importante que sepas que la Biblia es un libro muy especial que ha sido centrado en la tierra y la humanidad. Pero no solamente eso, habla de que hay otros seres que han sido creados en el mundo invisible. Por ejemplo, vamos a hablar de Colosenses 1:16. Dice en la Nueva Versión Internacional, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Date cuenta de lo que dice en Colosenses, que por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Luego dice, sean tronos, poderes, principados
o autoridades. ¿Ok? Luego, en otro versículo, en Efesios 6:12, nos habla de la lucha, de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, prácticamente nos está diciendo de que nuestra pelea, nuestra batalla no es contra nuestro hermano, no es contra la persona que vemos, no es contra la persona que tocamos, que en nuestra día a día está con nosotros, no es nuestra pelea con ellos, sino es contra algo que no vemos, algo que tiene algo de poder y que está en maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son estas regiones celestes? Puede ser los océanos, pueden ser otros planetas que tienen color celeste. ¿Qué puede ser? Pero bueno, dice que habitan ahí. Atrás en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Quiere decir que este tema de los principados, las huestes y todas estas cosas que probablemente existen, pero que nosotros no vemos, hay algo que nosotros no vemos que está ahí, que tú ni yo podemos ver, pero eso no te compete a ti, sino que le compete a Jehová, a Jehová. Entonces, nuestro Dios dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Lo que tú ves, lo que has oído, lo que has sentido, lo que tú sientes como real, lo que estás viviendo es para ti, para tus hijos, para siempre. Eso es lo que nos enseña este versículo. Entonces, prácticamente en estos 3 versículos podemos ver que la Biblia reconoce que hay realidades que Dios no nos ha revelado completamente. Y creo entender por qué. Creo entender por qué. O sea, el ser humano es un ser que se crea ídolos fácilmente, espera buscar cosas misteriosas, espera encontrar cosas sobrenaturales, busca cosas paranormales en todos lados, siempre está buscando respuestas, entonces se termina afanando en búsqueda de algo que no es lo que nos conviene. Pero continuemos, ¿ok? Ahora, hay una postura que sostiene que los aliens son demonios. De hecho, esta es la más popular en los círculos en la iglesia. Todos hemos escuchado por lo menos a un siervo que nos dice y sostiene que los aliens son demonios. De hecho, el mayor defensor de esta teoría es el señor Gary Bates, que es autor del libro de Alien Intrusion, UFOs and the Evolution Connection, que es un libro del 2010. ¿Ya? Entonces, él basa ciertos argumentos. El primero es sobre Génesis capítulo 6 y los Nephilim, ¿ok? Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4. Yo tengo acá mi Biblia, así que ya, dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas,
pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz y luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Habla de los famosos gigantes. En el principio, habla de la existencia de gigantes. Entonces, habla, explica que la interpretación de los hijos de Dios vendrían a ser ángeles caídos. Luego, vamos a buscar en Judas 1:6, habla de que los ángeles que no guardaron su dignidad, vendría a explicarnos que estos ángeles caídos fueron aquellos que no guardaron su dignidad. Pero luego en segunda de Pedro, capítulo 2:4 dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Es decir, son demonios que se quedaron estancados en la falta de perdón. Bates argumenta, cito yo el archivo, ¿no? Dice, Bates argumenta que las supuestas abducciones alienígenas tienen patrones idénticos a la opresión demoníaca documentada históricamente. Así que esa es la fuente de la cual se sostiene la teoría de Bates. Luego, más adelante, en 2 Corintios 11:14 nos habla del innombrable, ¿no? Dice, y no es maravilla palabra de Dios, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, el argumento número 2 de esta teoría indica de que el enemigo es el engañador. Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Bates señala que hay muchas personas que son contactadas, que reportan mensajes alienígenas, que probablemente estos mensajes contradicen el Evangelio y luego niegan la divinidad de Cristo, promueven la evolución cósmica, de que estamos avanzando, de que hay vida en otros planetas, etcétera, ¿no? Y esto coincide muchísimo con el patrón bíblico demoníaco que existe, de que Satanás es un engañador y el Señor lo reprenda. Entonces, hay otro argumento para esta teoría y es el engaño de los últimos tiempos. Esto lo buscamos en Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, habla de que la obra de Satanás básicamente es la mentira, el engaño, la iniquidad, y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Luego en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 24:24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, hay muchos cristianos que están cayendo en ese cuento, en el cuento de que los aliens son extraterrestres que existen. Pero también este argumento es muy importante porque habla del engaño de los últimos tiempos. Y sabemos, tú sabes, yo sé que estamos en los últimos tiempos. El Señor ya viene y por lo mismo el enemigo está con la cuenta regresiva y quiere que todos caigan en el engaño. Entonces es que empieza a agitar este tipo de cosas para que la gente empiece a dudar de lo que dice la Santa Palabra de Dios, que ya fue instaurada hace miles de años. Tú puedes buscar a estas personas que defienden esta postura: Chuck Missler, L.A. Marzulli y Tom Horn. Ellos son los que están investigando acerca de esto. Luego hay otra postura de que dice que podrían ser creación de Dios. No todos los cristianos que conocemos creen que los aliens son demonios. Algunos teólogos plantean que si Dios es infinito, probablemente su creación también lo sea. En 2008 hay un curita que se llama José Gabriel Funes, que es un jesuita argentino,
y en ese momento era director del Observatorio Vaticano. Él dio una entrevista a un periódico francés, creo, o italiano, ¿no? Que se llamaba El Observatorio, titulado El extraterrestre es mi hermano. Y podemos encontrar ciertas citas muy interesantes. Estamos hablando de un cura católico, no tengo nada en contra de los hermanos católicos, pero un cura ha hecho esta afirmación, lo cual es bastante preocupante, porque dice, ¿cómo podemos descartar que la vida se haya desarrollado en otro lugar? Así como hay una multitud de criaturas en la Tierra, podrían existir otros seres, incluso inteligentes, creados por Dios, y esto no contradice nuestra fe, porque no podemos poner límite a la libertad creadora de Dios. ¿Ok? Luego Funes cita la palabra del pastor, esta parábola de que el pastor deja a las 99 para buscar a la oveja 100, ¿no? Buscar a la perdida. Entonces dice, nosotros que pertenecemos a la raza humana, podríamos ser realmente esa oveja perdida, los pecadores que necesitan un pastor. Esa cita la encuentras en Catholic Review. Voy a dejarte los enlaces en la caja de descripción. De hecho, hay un salmo del cual se apoya este cura, el Salmo 19, versículo 1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego, hay una cita que me llamó muchísimo la atención que está en el libro de Job, en el capítulo 38. Habla de las estrellas del alba, eh, alabando a Dios y siempre sugiriendo que hay seres celestiales que no son ni humanos ni demonios. Pero hay varias citas. Y la otra que me llama la atención está en Nehemías 9:6, donde dice, los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, si Dios creó ángeles que tal vez son seres inteligentes, pero que no son humanos, sería tan descabellado pensar que pudo tal vez crear otras formas de vida en otros universos. Y luego la tercera, ¿no? Que es la más escéptica y la más tradicional, probablemente, es que muchos teólogos sostienen que la Biblia simplemente no se ocupa de este tema y especular es ir más allá de lo que se nos ha sido revelado, volviendo al versículo inicial, que hay cosas que Dios no nos ha revelado todavía y hay cosas que no vemos porque simplemente Dios no ha querido que nos muestre, porque claramente Dios nos conoce y Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Entonces, hay argumentos. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis habla de que la humanidad, la humanidad es creada a imagen de Dios y eso es un estatus único en las escrituras. No se vuelve a repetir algo similar. No hay otra creación similar a Dios jamás. Imagen de Dios no hay. Luego en Hebreos capítulo 2 hay una parte donde dice, Cristo se hizo hombre, no ángel ni extraterrestre. La salvación es para los hijos de Adán. Entonces, Cristo se hizo hombre porque quería que la salvación sea para los hijos de Adán. Y Adán era humano. Adán no era Nephilim, no era extraterrestre, no era gigante, no era eso, era humano. Entonces, la salvación para los humanos venía de parte de Cristo y por eso Él se hizo hombre y por eso Él vino de una virgen y por eso Él murió en una cruz y bueno, resucitó. Luego en Romanos capítulo 8, más adelante en el versículo 19 dice, toda la generación gime esperando redención, lo cual algunos interpretan como cósmico, otros como exclusivamente terrenal. Y eso lo podemos encontrar en los libros de C.S. Lewis, en Out of the Silent Planet, que es un libro del año 38. Y hay un ensayo que él tiene, ¿no? Religion and Rocketry, que es de 20 años después, donde él explora ya teológicamente la posibilidad de que esto sea así. Entonces, para esta postura, lo importante es no construir doctrina sobre el silencio de la escritura, porque ahí básicamente estaríamos cayendo en herejía. Entonces, esa no es la idea.
Pero ¿qué concluyo finalmente? Bueno, yo creo que puedo decir por justicia de causa que existe un mundo espiritual que es real. La Biblia lo dice, es real. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni es contra huestes, principados, etcétera, etcétera. Entonces, hay un mundo espiritual existente. Por supuesto, eso, check. Lo otro es que Satanás es un máster del engaño. Y la Biblia lo dice, o sea, la Biblia nos advierte de Satanás en todo momento, diciéndonos, este pata te va a hacer la fea. O sea, este pata es un engañador de lo peor, es terrible. Tu ex es un ángel al lado de este tipo, o sea, es un descarado. Así que ten mucho cuidado. Y ese tipo de mitos son los que la gente adopta fácilmente porque les gusta creerlo. Lo otro, y muy importante, es que habrá engaño en los últimos tiempos. Y eso lo dice Mateo, lo dice en Segunda de Tesalonicenses, lo podemos ver todo el tiempo. Hay cosas que se están cumpliendo y de verdad es hasta preocupante. Es no nos da, a mí personalmente no me da miedo, pero a mí me preocupa la gente que no tiene a Jesús en su vida. Me preocupa la gente que no está aceptando a Cristo. Me preocupa la gente que quiere seguir viviendo en ignorancia, sin saber de que Jesús está por venir y de que Jesús se va a llevar a su iglesia. Eso es real. Créelo porque es cierto. Entonces, estas historias simplemente cumplen con lo que dice, lo que está estipulado en la Biblia. Habrá un gran engaño en los últimos tiempos y nadie es ajeno a eso. Incluso dice que el que sabe más, incluso el más sabio de los sabios dentro de la iglesia, va a ser engañado. Entonces hay que tener cuidado. Y lo otro, nuestra identidad y salvación están en Cristo, no en buscar respuestas en las estrellas o los planetas o etcétera. Ahora, he visto una noticia de un episodio de un podcast donde un especialista afirma de que hay personas que han sufrido abducciones y de que hay un cierto grupo de personas que han intentado ser abducidas, pero no han logrado ser abducidas porque estas personas mencionaron el nombre de Jesús. Me parece asombroso. ¿Por qué? Porque una vez más, en la realidad, el Evangelio está siendo sopesado, el Evangelio está siendo validado. ¿Por qué? Tú puedes mencionar el nombre de Jesús y esto espanta a esas cosas raras que ni tú ni yo conocemos y que Dios no nos ha revelado. Si tú estás teniendo sueños, si tú estás teniendo parálisis del sueño, estás teniendo pesadillas constantes, pesadillas horribles que sientes que te llevan, que sientes que hacen cosas contigo que no te gustan o que tú no permites, pues reprende, reprende en el nombre de Jesús. Menciona, llama a Jesús, invócalo, menciónalo, que tu boca lo hable, que tu boca lo llame de corazón, porque en medio de esa desesperación lo vas a poder hacer. Yo recuerdo que una vez a mí me dio parálisis del sueño. Para esto podría aprovechar en contarlo. Yo he tenido parálisis del sueño desde que tuve 14 años y tuve parálisis del sueño fuertes donde sentía incluso que era como una especie de y yo no podía defenderme, no podía protegerme, ¿no? Yo recién estaba, ni siquiera estaba en la iglesia, pero luego empecé a ir a la iglesia y seguía teniendo esos sueños, obviamente en menor escala, pero luego cuando empecé a tener 20 años, porque eso fue cuando tenía 15 o 14, cuando empecé a tener 20 años, esto empezó a acrecentarse más. O sea, era una cosa verdaderamente tormentosa. Yo ya tenía miedo a dormir, tenía temor a acostarme. Em, y recuerdo que le pregunté a mi pastor y le dije, pastor, yo le conté a mi pastor lo que estaba pasando y le dije, pastor, ¿qué hago? Y mi pastor me dijo, Salmo 4:8, ya está, ¿no? Entonces, el Salmo 4:8 probablemente ha sido mi mayor escudo en ese tiempo porque
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Entonces, yo siempre antes de acostarme digo ese versículo, y cuando tengo pesadillas o cuando tengo parálisis de sueño, lo que yo hago es, uno, decir Salmo 4:8, dos, reprender, y tres, decir, Jesús ya ganó esta batalla, así que te me vas. Cristo ya ganó, a mí no me vas a engañar. Y eso desaparece, se disipa, no hay más. Y puedo dormir tranquila. Despierto en el mundo real. Obviamente me quedo medio tiesa porque en esto de la parálisis no te puedes mover, y cuando despiertas tu cuerpo sigue inerte, pero tus ojos están abiertos, ¿no? Entonces yo abro mis ojos y está todo oscuro, pero siento una paz de que finalmente he sido liberada, y me siento mejor, ¿no? Entonces, el poder de Jesús trasciende cualquier cosa. Si el poder de Jesús puede espantar cosas que tú no ves y no conoces, el poder de Jesús también puede salvar tu familia, también puede restaurar tu hogar, también puede sanar tu corazón, también puede ayudarte a ser mejor. Entonces, el nombre de Jesús tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Yo recuerdo que esa frase la leían, la mencionaban muchísimo en la iglesia. Yo vengo de una iglesia pentecostal, entonces para mí eso era normal. Obviamente ya he escuchado muchas personas que dicen que no es así, pero déjenme con mis tradiciones, yo sigo adorando a Jesús. El punto es que mencionar a Jesús es tu mejor escudo. O sea, solamente llamándolo, solamente mencionándolo, porque para el que tiene fe, todo le es posible. Así que si tú tienes fe, esa es tu respuesta. Si tú crees que tal vez estás falto de fe, crees que tal vez eso no te puede funcionar, pues lo más probable es que el miedo entre en tu corazón y sea más fácil que estos demonios se psicoseen contigo. Entonces, yo te animo a que le creas. Solamente te diría que le creas. Créele a Dios. La palabra de Dios dice pruébame en una parte de la Biblia. Pruébame. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no se nos han sido reveladas porque podrían ser reveladas para aquellos que lo llaman, para aquellos que claman a Dios, para aquellos que lo llaman al Señor. Entonces, tú y yo que hemos pasado por parálisis del sueño, probablemente estamos buscando respuestas a por qué es que pasa eso. Muchos dicen que es estrés, muchos dicen que es la rutina del día a día, pero quizá puede ser otra cosa, quizá puede ser algo completamente distinto. Así que yo te animo a creerle a Dios, te animo a hablarle a Dios, y cuando estés pasando por esos momentos complicados en tus sueños, búscalo, llámalo. Él es tu escudo y tu fortaleza. Así que espero que te haya gustado este episodio, y si quieres que hable un poco más de esto, ya sabes, me encantaría que lo dejes en los comentarios. Y finalmente quiero dejarte con un versículo de la palabra que dice en 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sea lo que sea, parálisis de sueño, extraterrestres, ovnis o lo que sea, el creyente, nosotros tenemos un fundamento firme. No necesitamos miedo, necesitamos discernimiento. ¿Y cómo es que logramos tener discernimiento? Leyendo la palabra de Dios. Es lo único que nos trae respuestas constantemente. La santa palabra de Dios también te habla de seres que no ves. Así que yo quisiera preguntarte, ¿qué piensas de esto? ¿Has tenido parálisis del sueño? ¿Cómo lo has resuelto? ¿O no lo has resuelto? ¿O de repente todavía tienes preocupación, dudas sobre cómo hacer para solucionar esto? Me gustaría poder leerte.
De hecho, de estas posturas que te he mencionado, ¿cuál crees que te parece más bíblica o cuál crees que podía ir contigo, ¿no? Quisiera que me comentes y que podamos conversar al respecto. Ya sabes que te puedes suscribir a este canal donde hablamos de estos temas y mucho más. Comparte este video con tus amigos si es que han tenido también parálisis del sueño o a veces tienen preguntas y dudas sobre estas cosas. Yo te animo a que les compartas este video, actives la campanita para que te puedan llegar más videos sobre esto y vamos a ver en el próximo episodio un tema relacionado al horóscopo. No sé si tú crees en esas cosas, vamos a hablar de horóscopo, vamos a hablar de manifestación también, ¿es de Dios, no es de Dios? Ya sabes, te espero en el próximo video. Cuídate mucho, Dios te bendiga y nos vemos. Chao.